en la defensa de la Constitución, la democracia y la voluntad popular. Como órgano de control constitucional y convencional, alcanza la legitimación y la confianza social porque valida en forma definitiva la integración de los órganos estatales y la elección de los cargos públicos. Sus resoluciones son imparciales y objetivas al apegarse a la ley, a la justicia y a la verdad. Sus decisiones son emitidas por magistrados de probada reputación, producto de su experiencia, capacidad y probidad. También debe tenerse la visión necesaria para entender, salvaguardar y equilibrar los diversos valores, intereses y fines del Estado. En la democracia ciudadana nunca son suficientes los tribunales electorales correctamente instalados, ni los que se forman únicamente con juzgadores de carrera judicial. Como lo demuestra el derecho en los países avanzados, deben integrarlos auténticos jueces constitucionales que tengan vocación de servicio público, sensibilidad social y conocimiento del Estado. En las responsabilidades que he tenido, el profundo manejo de la función jurisdiccional ha sido un requisito imperioso. Para que el derecho político a ser votado no sea parte del derecho ciudadano a votar, es indispensable que el Tribunal Electoral se asuma como una instancia independiente en su calidad de árbitro de derechos que deben ser ponderados. Ninguna otra fórmula asegurará la gobernabilidad política, la dignidad de la persona, el desarrollo armónico y la confianza institucional. Estos razonamientos son la base de mi candidatura, que presento con energía, con firmeza y con absoluta disposición para servir a mi país. Enseguida abordaré el contenido de mis ensayos. La sentencia 2 de octubre de 2014 de la acción de inconstitucionalidad 38 y sus acumulados se fundó en el control abstracto del artículo 105, fracción segunda constitucional. A pesar de la reforma al artículo 41 de 10 de febrero de 2014, la ley electoral del Estado de Nuevo León sancionaba expresiones que denigraban a instituciones y partidos políticos. En el caso, se declaró la invalidez de los artículos 40, fracción segunda, y 162 de esa ley local. Esto, no obstante, la opinión consultiva del Tribunal Electoral emitida en sentido contrario. La Suprema Corte de Justicia otorgó preponderancia a la libertad de expresión frente al contenido formal de la norma impugnada. La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de 29 de enero de 2015 del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 49 se refirió a la restricción de un anuncio televisivo. Dentro de los límites a la libertad de expresión en materia política, se examinó si el citado promocional contenía imágenes negativas, afectaba el honor y la reputación de una concesionaria de telefonía. Buscando el máximo equilibrio en la ponderación de los derechos fundamentales y privilegiando la libertad de expresión, el tribunal resolvió que el promocional fue parte de un intenso debate político que admitía fijar posicionamientos en asuntos de interés nacional. También dimensionó el debate político en el proceso electoral federal para subrayar su carácter desinhibido, robusto y abierto. Acciones que realizaré. Frente a las grandes transformaciones sociales y a las necesarias reformas legislativas, corresponde al Tribunal Electoral actuar siempre inamovible, prudente y sereno. En esa importante tarea, los principios constitucionales y convencionales serán los elementos fundamentales que darán contenido a nuestras determinaciones como juzgador. Los derechos a votar y ser votados se tutelarán sin exclusión ni discriminación. Esto como sustento democrático del verdadero autogobierno y de la igualdad
universal. Los derechos humanos políticos no se sobrepondrán, únicamente se armonizarán, equilibrarán y complementarán. La unidad política y la cohesión social siempre prevalecerán. La progresividad, entendida como el avance sin retroceso de los derechos políticos ganados o adquiridos en favor de las y los ciudadanos, será un eje rector de nuestra magistratura. Las resoluciones del Tribunal Electoral serán el fiel reflejo de la lucha ciudadana por defender, ampliar y perfeccionar la democracia. Trabajaremos para garantizar los derechos políticos y electorales de toda la sociedad, especialmente de quienes están en desventaja. En congruencia con mis valores y desarrollo profesional, el principio constitucional de paridad de género será impulsado hasta lograr la igualdad real entre el hombre y la mujer. Como parte de la nueva ciudadanía global, seguiremos empoderando a la ciudadanía mexicana al recoger códigos, estándares y protocolos internacionales sobre los derechos políticos y sus mejores prácticas. En reconocimiento a nuestra composición plural como nación, velaremos por la probada eficacia de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. El proceso y la contienda electorales serán verdaderamente equitativos para todos los partidos y candidatos políticos, candidatos independientes y ciudadanas y ciudadanos. En los asuntos de interés común habrá una estrecha colaboración con la autoridad electoral administrativa, especialmente para reforzar sus capacidades en materia de fiscalización. Bajo ninguna circunstancia toleraremos violencia política, en particular la que se ejerce contra la mujer. Tampoco permitiremos que el crimen organizado, con recursos de procedencia ilícita, sustituya la voluntad ciudadana y condicione al poder público. El derecho se construye con base en la comprensión de las determinaciones del Tribunal Electoral en su calidad de precedentes. Las sentencias electorales serán claras, sencillas y directas. Al explicarse por sí mismas, se garantizará el acceso a la justicia. Esto asegurará la cercanía del tribunal con la ciudadanía. Se atenderá a cabalidad el mandato legislativo para que el Tribunal Electoral sea una instancia estable, funcional y ajena a todo interés político o partidista. Para ese propósito también se fortalecerá la carrera judicial y el servicio civil. En la impartición y en la administración de la justicia electoral, definitivamente no hay lugar para la improvisación y la falta de profesionalismo. Concluyo. El Tribunal Electoral debe continuar en su línea de progresividad en la protección de los derechos políticos que ha trazado su jurisprudencia para delinear su propia dimensión y sentido. Su labor es fundamental para la estabilidad democrática. Apreciables senadoras y senadores, aspiro a merecer su confianza para ejercer el cargo de magistrado electoral. Lo haré con conocimiento, decisión y experiencia. Tengo la firme convicción de que nuestra ciudadanía es el principio y fin de nuestra democracia y la única razón de ser del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Marta Tagle. Gracias, presidente. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Francisco Cabeza de Vaca. En anteriores procesos electorales ha sido objeto de debate el modelo de comunicación política establecido constitucionalmente. ¿Podría describirnos la problemática del proceso electoral 2014-2015 en esta materia y la nueva sanción incorporada a la ley por violaciones en materia de radio y televisión? ¿Qué opinión le merece el funcionamiento de la sala regional especializada y las modificaciones al proceso especial sancionador y, en caso de considerarlo necesario, qué reformas plantearía en esta materia? Y justamente hablando de este mismo tema, debe de saber que hubo un grupo de ciudadanos que estuvieron promoviendo
se aplicara la cancelación de registro por por faltas graves y reiteradas, que de acuerdo al artículo 456 de la Ley General de Procedimientos Electorales, donde se habla de la cancelación de registro de un partido político en caso de faltas graves y reiteradas, violaciones a la Constitución, y especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político, y que también se ve reflejado en el artículo 94 de la Ley de Partidos Políticos, en la que se habla de la causa de pérdida de registro de un partido político, también el haber tenido causas graves y reiteradas. Estos dos, precisamente relacionados con el mismo asunto, que tiene que ver, por una parte, con violaciones al modelo de comunicación política, pero que se fueron sustanciando en diferentes momentos del proceso electoral del año pasado. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias por sus interesantes preguntas, senadora. El modelo de comunicación política pues es la novedad que tenemos en la reforma del 2014, aunque en realidad este modelo de comunicación política que se viene perfeccionando se empezó a implementar desde la reforma del 2007. Es un modelo que se ha venido aterrizando. Lo que se ha mejorado en relación con este modelo pues son los esquemas de fiscalización, de comprobación, de cumplimiento y respeto de la normatividad. El modelo de comunicación política ha sido cuestionado en el sentido de si restringe o no la libertad de expresión, si vulnera o no el derecho de los concesionarios de los medios de comunicación en cuanto a su libertad de ofrecer los servicios de difusión masiva de información, y en cuanto al derecho al público, a la sociedad en general, de ser informada. Hemos tenido, y lo ha resuelto pues por un lado la Suprema Corte y por otro lado la propia Sala Regional, que de ninguna manera vulnera derechos fundamentales el nuevo modelo de comunicación, puesto que está privilegiando principalmente la equidad en la contienda. Tiene un doble objeto este modelo de comunicación política. Por un lado, permitir el acceso a los medios de comunicación en condiciones de igualdad, que los recursos económicos no sean el factor decisivo de tal manera que puedan generar un desequilibrio en la contienda, y por otro lado, pues garantizar un acceso parejo, al grado de que pues incluso los candidatos independientes pueden tener acceso a los medios de comunicación en ciertas condiciones especiales que no viene al caso referirnos a ellos. Por otro lado, se ha generado este modelo también para garantizar el libre acceso y flujo de las ideas, propiciar el debate, ampliar la información, el intercambio de ideas, la formación de ciudadanía informada, la conformación de una democracia real y de ciudadanía informada. En este caso, por otro lado también, pues se cuida los recursos, se cuida la no entrada de recursos indebidos a las campañas electorales que puedan hacernos un doble daño, la entrada de recursos y generando un desequilibrio y quizás hasta una distorsión en la información que genera ese exceso de recursos por el desequilibrio. Definitivamente coincido con las resoluciones de las dos instancias terminales, en el sentido de que no hay tal violaciones, hay congruencia en este modelo de comunicación política, hay pleno respeto, y por otro lado debe buscarse la armonización de los derechos, como en todos los casos. Debe armonizarse el derecho de los partidos a la información, a la difusión de sus ideas, de sus plataformas políticas, y debe de armonizarse el derecho de los ciudadanos a ser informados, y pues los límites, que en este caso son límites que por un lado no están limitando la libertad de expresión. Eso es lo que yo considero importante, y si
me lo permiten, quisiera recalcarlo, no se está limitando la libertad de expresión. Son límites que se ponen en cuanto a un ejercicio en un aspecto específico de la vertiente política del derecho a la libertad de expresión, que tiende a la conformación ciudadana. Es ahí donde se tienen que hacer coincidir esos derechos. El funcionamiento de la sala regional especializada, yo en lo personal considero que es pronto todavía para conocer si se requiere algunos ajustes o no. Como en cualquier creación humana, y menos en esta cuestión tan novedosa y que en realidad no hay un modelo que podamos copiar o no hay algo que haya sido probado en algún lado y un traje a la medida que podamos nosotros usar, en este caso, siendo más bien producto de las necesidades, deberá necesariamente de tener algunos ajustes, deberá de tener algunas modificaciones en un futuro próximo. Sin embargo, no creo que de fondo. Lo que yo creo que debe de ajustarse, es mi opinión personal, es el modelo de competencias con respecto de la sala superior. En este caso, porque en el caso de la sala regional está saturada de trabajo, y sin embargo el instituto, el INE, con la forma de presentar los nuevos resoluciones sobre fiscalización en forma conjunta, se saturó también a la sala superior. Yo creo que antes de ver el modelo, que yo creo que es una buena idea, yo creo que es una buena institución, habrá que revisar las competencias para balancear las cargas de trabajo. Lo que es muy importante aquí es la capacidad de decisión inmediata y la revisión de las medidas cautelares. Creo que eso es lo que es bien importante, que son las facultades que tenemos que rescatar de esta pues, creación legislativa, de esta nueva institución que pues es importante fortalecerla y seguramente algunos ajustes tendrán que hacerse. Respecto de su tercer pregunta, soy un convencido que la ley es para aplicarse. Si hay una causal, pues si hay causales específicas, si hay condiciones previstas en la normatividad, deben de ser para aplicarse. Sin embargo, debemos de ver que en materia electoral principalmente, cuando estamos hablando ya de cuestiones constitucionales, donde más bien se aspira ya a resolver sobre los principios constitucionales, no tanto sobre legalismos o el aspecto procesal, sino, como lo decía en mi exposición, la función primordial del Tribunal Electoral pues es salvaguardar los principios constitucionales que rigen la vida democrática de nuestro país, y en esa aplicación de esos principios constitucionales pues pueden caber muchas interpretaciones, muchas adecuaciones que tienen que ver a veces con principios de convencionalidad derivado de acuerdos, convenciones, convenios internacionales que tenemos suscritos sobre la materia, que si son en materia de derechos humanos están dentro de lo que pues hay quien ha llamado el bloque de constitucionalidad, pero que la Suprema Corte ha especificado la forma en la que nos obligan. Hablando de un caso específico, es difícil pronunciarnos en este caso. El pronunciamiento debe ser por la aplicación estricta de la ley. Eso es lo que yo apoyo, es lo que yo estoy. Sin embargo, en este caso, es un asunto que está actualmente, nos estamos refiriendo al mismo asunto, senador, es un asunto que está actualmente sub judice, está para resolución en la Sala Superior
del tribunal, que no conozco completamente el expediente más allá de las versiones periodísticas, y que pues mi opinión es que debe hacerse un análisis de los principios constitucionales y aplicar en la medida posible estrictamente la ley del caso, aunque debemos de recordar que aquí es la sanción extrema, o sea, la pérdida del registro en el caso de un partido político es la sanción extrema, que muchas veces puede llegar a vulnerar incluso derechos de asociados. Pero la realidad, específicamente en ese caso, no conozco el expediente, no pudiera yo expresar otra opinión, simplemente que deberá de aplicarse estrictamente la ley, pues en conjunto con todos los principios constitucionales. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña. Gracias. Doctor, bienvenido al Senado. Yo he leído que tiene una especial preocupación en el tema que tiene que ver, la materia que tiene que ver con la libertad de expresión. Hay un contexto de debate no concluyente aún respecto de lo que la norma establece respecto de garantizar la libertad de expresión como uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. Y a la hora de que tenemos que exigir este derecho, este principio más bien, sobre todo cuando se en el marco de una competencia, es cuando tenemos o enfrentamos serias dificultades. Me importa mucho que usted nos pueda dar su opinión respecto al tema de los promocionales o spots cuando tienen que ver con calumnias. Sé que el ensayo usted habla y abunda mucho respecto a cuando esta calumnia genera hechos falsos y sobre todo establecen una imagen negativa a alguna persona o algún candidato que está en la contienda y evidentemente rebasan el límite de lo que se permite, está inscrito en el ejercicio de la libertad de expresión. Y por lo demás hay otro tema también que va a ser muy vigente, se discute, no se plantea desde el punto de vista jurisdiccional cuál debe ser la respuesta, siempre hay un marco de la ley que se pone como el límite, pero me gustaría mucho su opinión respecto a el que haya personalidades, ya sea presidentes de partidos o dirigentes importantes de partidos, que usando los spots a los que tienen derecho sus partidos están enviando mensajes por todos los medios de comunicación a todo el país, y prácticamente eso se puede interpretar como una campaña anticipada. Quiero, desde el punto de vista de su expertise, ¿cuál es su opinión respecto a este asunto, si es tan amable? Muchas gracias por sus dos pues muy importantes e interesantes preguntas, senadora, que me permiten expresarme en un tema que me apasiona. Antes que nada, con el debido respeto, permítanme aclarar ante esta comisión que soy candidato a doctor. Estoy en proceso de titulación, no agradezco soy candidato a doctor por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. No tengo aún el título, pero que voy por él y mucho me honra, pero no lo tenemos aún. Las calumnias en la propaganda es todo un tema, porque hay dos derechos fundamentales en juego, o sea, el derecho de las personas, en muchos casos a su honra, a su intimidad, y en otro de los casos pues el derecho a la libertad de expresión, a la libre circulación de ideas, a la formación de debate público. Hay muchas cosas que se pueden decir ahí al respecto. En el caso de las calumnias específicamente, y pensando en spots o en difamaciones concretas que se hagan,
Fue por eso por lo que con mucho interés presentamos esa resolución de la Sala Superior en cuanto a los spots que se habían presentado por un instituto político respecto de unas imágenes en un spot televisivo. La calumnia, en primer lugar, hay varios criterios que ha establecido la Corte que interpretan resoluciones desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso de la Corte Europea, y hasta, como me permití citar en mi exposición, de la Corte Norteamericana, que inclusive en este aspecto va a la saga de nosotros. Creo que hemos evolucionado más rápidamente en estos conceptos. La libertad de expresión es un derecho preferente porque permite el ejercicio de otros derechos también fundamentales. Es un derecho llave. Entonces es un derecho que no puede ser restringido ni limitado. Es un derecho que cualquier tipo de limitación previa, por definición, y en este caso por criterio de la Suprema Corte, va a ser inconstitucional cualquier intento de restringirlo. ¿Por qué va a ser inconstitucional? Decía el juez Clarence Thomas en el caso de la Corte Norteamericana. Pues porque siempre la autoridad, en el caso de disposiciones generales, la autoridad siempre se va a ver en determinadas circunstancias en la tentación de censurar, en la tentación de aplicar las disposiciones generales para controlar esa libertad, ese derecho de expresión. Por eso cualquier legislación previa que tenga que ver con algún tipo de limitación a la libertad de expresión tiene que pasar por un estricto escrutinio del juzgador, que debe hacerlo con una visión pues obviamente constitucional y convencional de todos los derechos que implica el ejercicio de ese derecho llave. Ese ejercicio que nos pide la Suprema Corte de ese estricto escrutinio tiene por objeto privilegiar el debate, la formación de opinión, el libre intercambio de ideas, la circulación de posicionamientos, en general, que nos tienda a llevar a la conformación de ciudadanía libre, informada, convencida, y que pues en un momento dado genere posiciones políticas y genere inclusive cambios democráticos. Todo eso debe de privilegiarse. Sin embargo, las únicas limitaciones que admitimos constitucionalmente hablando a la libertad de expresión, pues son las derivadas del artículo 6 y en el caso ya de la aplicación concreta del artículo 41 de la misma Carta Magna, en el aspecto específico de la calumnia en materia electoral. Las limitaciones en el artículo 6, donde se consagra el derecho a la libertad de expresión, pues son básicamente tienen que ver con el respeto al derecho a los demás y con la seguridad del Estado. Obviamente se privilegia la seguridad del Estado, las cuestiones de seguridad nacional, se privilegia las cuestiones de seguridad pública, de salud, lo que tiene que ver con la seguridad del Estado, y el derecho al honor, a la honra y a la intimidad de las personas en el aspecto individual. Por eso hacía la distinción de la vertiente política y la vertiente social de la libertad de expresión. En ese caso, esas limitaciones traducidas al artículo 41 en una, pues perdón, aquí tendré que manifestarme con esa claridad de nuestra Constitución, una creo que desafortunada denominación de calumnia, porque calumnia implica delito, y aquí lo que se está hablando es, o se define como delito. O sea, la calumnia definida por el Código electoral es simplemente la atribución a alguien de hechos falsos.
o de la comisión de delitos. Eso puede ser o no tipificado, dependiendo de la legislación y de la competencia. En este caso federal sabemos que no está tipificado como tal. En este caso genera un tipo de responsabilidad civil. Ahí hay toda una teoría que se ha llamado incluso de malicia efectiva o de real malicia, que habla de estándares de veracidad entre lo que se dice. Pero bueno, sin abrirme demasiado en el tema, quiero decir que la limitación es únicamente en este caso la integridad, el honor y la privacidad de las personas. Nuestro legislador, nuestro constituyente permanente, suprimió de la legislación constitucional lo que tiene que ver con denigrar a las instituciones, que creo que fue pues un acierto, porque era esa precalificación a la que me refería yo. Era a la que me refería, una precalificación que se denigrar a las instituciones, pues había margen de interpretación para que pudiera llegar a utilizarse realmente para censurar algún tipo algún tipo de difusión de ideas. Sin embargo, esto se quitó. Eso afortunadamente se quitó esta disposición constitucional y quedó exclusivamente, aunque todavía en la ley electoral sigue que ya la Corte ha resuelto en sentido contrario, sigue la denigración a instituciones y partidos políticos. La calumnia en este caso es simplemente atribuir hechos o delitos falsos, la primera connotación, a alguna persona. Evidentemente, pues si son falsos es sin ningún sustento. La única limitante aquí es que sea en el ejercicio individual de la libertad de expresión, porque si nos vamos al ejercicio político, más bien tendríamos que hablar de medios de comunicación. En este caso tendríamos que hablar de opiniones y hechos, de real malicia o malicia efectiva y de estándares de veracidad, que son pues todo un tema que seguimos discutiendo y que seguimos afinando. Para no alargar más mi respuesta, en cuanto a las personas que hacen un uso indebido o aparentemente indebido de algún tipo de prerrogativa que reciben los partidos políticos, en este caso es muy difícil, senadora, que pueda su servidor pronunciarme sobre especulaciones. O sea, para que pudiera realmente darse o considerarse como actos anticipados de campaña, tenemos que estar en la eventualidad de que realmente alguna persona que así lo haga, estos presidentes de partido que usted decía, realmente lleguen a ser los candidatos, y en ese momento tendría que evaluarse si el mensaje era de su difusión personal, si era de presentación de su persona, o era de una plataforma realmente de su partido, o si era auténticamente una difusión de la plataforma electoral, ideas de su instituto político. No podemos pronunciarnos en este sentido sobre hechos que son inciertos para el día de mañana y que no se actualizan, porque el supuesto no se actualiza de ser acto anticipado hasta que haya un candidato. Es cuando entonces se actualiza.